Esto es Subterfuge Radio. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante y bajo el palio digital de Subterfuge Radio. Nueva entrega de esta enciclopédica aventura sonora que supone esta increíble colección de testimonios de referentes de la industria musical cercana. Referentes por su aportación, referentes por su entrega, referentes, algunas, muchas, por su valentía. Y nuestra invitada de hoy lo reúne todo. Ha aportado, se ha entregado de manera generosa también al bienestar del colectivo y de valentía va sobrada por su condición de mujer en un gremio donde aún queda mucho por corregir y en lo que participa de manera activa. Un placer de los buenos recibir hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, en una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, a la palabra y el testimonio de María Pellicer. Muchas gracias, Carlos. Bienvenida, María. Muchas gracias, muy bien hallada. Un auténtico placer. Gracias por el espacio, la verdad. Sí, hombre, ya sé que son complicadas las agendas, en tu caso, encima con viajes para aquí y para allá, así que nada, de verdad, un auténtico placer. Sobre todo, bueno, ahora veremos, por tú una carrera absolutamente que se merece un aplauso, sino que encima, bueno, pues ahora afrontando nuevos retos en favor del bienestar del colectivo, por lo cual, repito, creo que es muy generoso y por lo que me toca te lo agradezco de antemano. Yo encantadísima. Pues nada, María, vamos a, bueno, pues a la gente que no te conoce, que serán algunos. Muchos. ¿Qué te motivó a entrar en el mundo de la música? ¿Recuerdas el momento en el que supiste que te querías dedicar a esto? Pues esto fue un poco... No voy a decir casual, porque no creo mucho en las casualidades. Yo creo que estaba ahí. Lo que pasa es que en realidad mi vida iba por otro lado. Yo hacía atletismo, era atleta. ¡Hala! Sí, yo soy de Valencia y hacía atletismo en un club de allí. Y mi vida iba a ir enfocada 100% a eso. Yo pues me había sacado el título de monitora también. Estaba estudiando para sacarme el de entrenadora. Aparte de ello ser atleta. Sí. Y todo esto iba enfocado a eso. Pero bueno, con 19 años más o menos me lesioné. Tuve una lesión un poquillo complicada, como que no me recuperé del todo. Total, al final pues lo tuve que dejar. Y a mí, antes estábamos hablando un poquillo, a mí me gusta estar como muy dentro de las cosas. O sea, a mí no me valía en plan, bueno, pues pero puedes ser entrenadora. No, yo quería ser atleta y lo de entrenar estaba guay, pero a mí es que me daban envidia a los niños. Entonces era, bueno, esto no está bien. Entonces, esa era mi pasión real. Cuando todo eso se acabó, pues pasaron unos añitos ahí un poco de pérdida y de intentar pues ver lo que hacía con mi vida. Y me di cuenta de lo que me había ayudado la música en momentos complicados como este, ¿no? Que estaba viviendo de la lesión y todo eso, y que desde pequeña realmente, aparte del deporte, yo lo que había hecho era escuchar música, además todo tipo de músicas, y además como que, y eso que en aquella época era más complicado porque no estaban las plataformas digitales, ni las redes, ni nada de esto. Me gustaba como que me hablasen de grupos que no conocía. O sea, no me apetecía escuchar lo que te ponía la radio, ¿no? Siempre estaba buscando como emisoras un poco más alternativas, las típicas que pones la AM y encuentras ahí, rebuscas y de repente escuchaba un grupo, me apuntaba el nombre, cosas así, ¿no? Y entonces, pues de repente dije, pues que a lo mejor es que esto es lo que te gusta, ¿no? A lo mejor podemos ir por aquí. Y bueno, pues fue un poco así. Y empecé a conocer a gente que se dedicaba a la música. Al principio yo pensaba, porque al final esta industria es un poquito hermética, ¿no? Que yo creo que es una de nuestras tareas pendientes, ¿no? Como hacerla más accesible, que la gente vea que detrás de un concierto, detrás de lo que ellos ven en un escenario, totalmente. Hay un mundo increíble, además. Y yo en ese momento no lo conocía. Entonces, claro, yo al principio pensaba que solo te podías dedicar a esto siendo cantante. O tocando un instrumento. Cosas para las cuales no he nacido. De hecho, además reivindicas mucho, ¿no? Que tu formación ha sido, bueno, autodidacta, bueno, como fue la mía también. Claro. Ahora, afortunadamente, tienen otro tipo hay cursos, máster, grados. Y además, yo estoy contentísima con eso. Yo siempre lo digo, que a mí me llaman mucho para ir a dar clases, algunos másters y algunas formaciones o algunas charlas. Y yo al principio digo,
¿qué hago yo aquí? ¿No? Como que siempre el síndrome este de la impostora, no sé qué, ¿no? Que tanto nos persigue. Pero luego cuando llego y veo ahí a la gente, digo, claro, que es que hay que estar aquí y hay que hablar de esto y hay que visibilizar, ¿no? Yo en ese momento no lo tuve hasta que de repente, por sentido común, dije, bueno, espera, pero este que está aquí cantando, ¿cómo habrá llegado aquí? ¿Y quién estará vendiendo las entradas? Y esto, como esto tiene que haber algo por aquí detrás que... Y al final, pues fue un poco así. Empecé a conocer a gente y mi primera oportunidad fue pegando carteles. En Valencia, muy bien pegados. Muy bien. Y luego ya surge la opción, no sé si es primero RLM, primero el Caimán. Primero el Caimán, primero, vale. Claro, porque ellos son de Valencia, bueno, eran vale. De Valencia, bueno, siguen por ahí, pero ahora de una manera diferente. Entonces empecé a currar con ellos. Bueno, los carteles los pegaba con el primero que me llamase, no estaba yo con nadie. Pero luego ellos empezaron a darme oportunidades, lo típico de, pues vende entradas en la taquilla, pues por el catering, pues no sé qué. Ellos fueron con los primeros y ahí empiezas a descubrir que catering no llega solo, claro. que las luces no llegan solas. Exactamente. Hacía más pues, lo que se puede llamar un poco producción in situ, ¿no? Y luego vino la crisis, esta horrible que cambió el mundo. Y las oportunidades en el Caimán o en otras oficinas se terminaron porque en realidad es que el trabajo se complicó mucho. Pero a mí es que esto me encantaba. Ya había descubierto que a mí me encantaba y que era a lo que yo me quería dedicar. Y entonces creé lo que ahora es SEO Música, pero que en ese momento lo llamé SEO Difusión, porque yo quería hacer comunicación. Quería como llevar a la gente a hacer entrevistas. Yo luego descubrí que esto era la comunicación, ¿no? Y la promo. Y lo que pasa que, bueno, como que todo el mundo que se me arrimaba y me llamaba y tal, era para... En realidad, al final, era para hacer cosas de management, de booking. Yo en ese momento no lo identificaba, pero luego supe que era eso, ¿no? Y entonces le dije, mira, voy a quitarlo de difusión, voy a poner música, que es más genérico, y que salga lo que tenga que salir. Y ahí empecé a colaborar con unas DJs en Valencia, Samantha con los rumberos, que hacían un evento al mes donde contratábamos a un grupillo local, no había dinero, y hacíamos ahí, y yo les echaba una mano organizando eso. Y en una ocasión hubo un poco más de presupuesto y entonces contratamos a un grupo de fuera. Y era como la primera vez, para nosotros era el evento, ¿sabes? La primera vez que teníamos a un grupo en acústico, pelaicos, los pobres. Y hicimos pues un concurso en alguna red social, entiendo que Facebook quizá, porque creo que no había otra. Para ver si la gente adivinaba qué grupo era, no sé qué. Y entonces, bueno, pues la descripción que pusimos, yo luego lo pienso, digo, eso sería súper genérico, podría ser cualquier grupo de Andalucía, porque pusimos andaluz. Y la primera contestación fue el Canca. No era él, en absoluto. Yo no sabía ni qué era eso, para mí era eso. Pero me llamó muchísimo la atención el nombre, tal, me metí en internet. Y él daba la casualidad que hacía como una semana había subido sus únicos 2 vídeos de calidad que tenía en ese momento, que era un acústico, voz y guitarra, pero bien grabado, con buen sonido, tal. Y daba la casualidad que lo acababa de subir. Si no, no lo hubiese encontrado. Y la verdad es que me llamó un mogollón la atención. Le pregunté a un colega que trabajaba también en la música y dije, oye, este tío a ti te mola porque de repente a mí me llama la atención. No, pues sí, está guay, no sé qué. Total, que me dijo, mira, ya hay un número de teléfono, tú llama. Si te lo coge él, es que no tiene manager. Y yo, pues, digo, me había pensado. Y lo cogí, y le llamé, me lo cogió él y yo. Mierda, ¿ahora qué digo? Y nada, me lo traje para Valencia para telonear al grupo real que habíamos contratado. Y pues para conocerle, y ahí empecé a trabajar con él. Yo le pregunté, oye, no sé, ¿tú trabajas con alguien? Y me dijo que no. Dije, oye, pues me voy a Madrid, hablamos y lo intentamos, tal. Qué bueno, o sea, que EO nace con el Canca, además. O sea, EO nace un añito antes que Canca, pero realmente se forma con el Canca. Entonces estuve un año trabajando desde Valencia con él y ya me mudé aquí a Madrid. Y estando en Madrid... mi primer curro fue en el Costello Club, y estando allí me enteré
que había una vacante en RLM. Porque acaban de firmar a Rosalén. Rosalén es muy colega de Kanka. Entonces como que ella también me mencionó por ahí y nada, hice la entrevista y estuve trabajando ahí como 2 añitos y medio. Qué bueno. ¿Y cómo se lleva, cómo se gestiona una sociedad artística y profesional, ¿no? Con un artista como el Kanka, con algo tan unido a lo que es la esencia de la oficina? Bueno, porque al final, incluso en ese camino de autodidacta, que yo a día de hoy, después de 30 y pico años, sigo aprendiendo cada día, me imagino 100%. que es igual, ¿no? Bueno, que es guay, ¿no? También aprender con un artista que también al final su primera experiencia claro, ha sido... sí, nuestra carrera fue totalmente paralela, o sea, nosotros siempre lo decimos, ¿no? De hecho, nos gusta hablar en plural porque lo sentimos así, ¿no? Claro. Yo siento que el proyecto del Kanka es mi proyecto y el proyecto de música al final es su proyecto también, ¿no? Porque hemos crecido paralelamente. Yo cuando le conocí a él estaba grabando su primer disco y había hecho conciertos, pero jamás en una sala profesional. Siempre pues en un bar, en una tetería, en una biblioteca, una vez, tal. Y fue cuando nos conocimos y empezamos a tirar para adelante, porque fue así, o sea, yo no tenía ningún contacto, yo no tenía ni idea de nada. Yo, el primer día que me reuní con él, le dije, mira, yo he visto así lo que tú has hecho, veo que tú haces conciertos y tal, pero yo lo que veo aquí es que a lo mejor necesitaríamos hacerlo en salas un poco que nos suene el nombre, ¿no? Que tengan, claro, que tengan un nombre, ¿no? Pues como para hacer currículum. Yo al final pienso que esto, y hoy en día lo sigo pensando, creo que esta profesión se basa 100% en el sentido común. Yo no sé, cuando... Yo qué sé, hay gente que habla de cosas que yo digo, pero es que aquí no tenemos una fórmula mágica, aquí no hay una matemática, no hay un libro al que tú puedas acudir y te diga ¿cómo lo haría el buen manager esto? ¿Cómo lo haría el buen promotor o lo que sea, ¿no? Yo creo que al final esto se basa en relaciones humanas y las relaciones humanas se basa en poner mucho sentido común, ¿no? Y en decir, bueno, yo estoy gestionando probablemente... Cualquier manager, cualquier promotor, cualquier persona que se dedique a esto, está gestionando muy probablemente el proyecto vital de la otra persona. Claro, un artista normalmente es mucho, pienso yo, mucho más vocacional que un manager o un promotor o lo que sea, ¿no? Entonces, esta persona ha tenido que sacrificar muchísimo en su vida. Totalmente. Y es su proyecto vital. Sí, además hago un inciso, perdona, que bueno, tú trabajas además con pocos artistas, ahora veremos, pero por hacer una reflexión conjunta, ¿no? Claro, muchas veces a mí me pasa, ¿no? Yo trabajo con muchos más artistas de la compañía y muchas veces, claro, para ti un problema con un artista es un problema entre 15 o 20 artistas, pero claro, al final el problema de ese artista es su problema, que es su único mundo, ¿no? Y exactamente, muchas veces, exactamente. Entonces yo creo que tenemos una responsabilidad en ese sentido, ¿sabes? Yo creo que esta parte, ¿no? de la industria, nuestro rol, sobre todo tiene que basarse, como digo, en el sentido común y en la responsabilidad de decir... nosotros no estamos tratando con producto, no estamos tratando con frutas, no estamos tratando con objetos, estamos tratando con seres humanos que están depositando toda su confianza. Es como si tú de repente en tu vida personal coges a tu mejor amigo o tu mejor amiga y le dices, gestiona mi vida. O sea, la responsabilidad que tú le estás poniendo a esa persona es máxima, ¿no? Sí, hombre, está muy bien. Además, las conclusiones que has sacado, yo creo también basado en que has tenido, bueno, la suerte o la circunstancia de trabajar con un artista como el Kanka, como desde el principio, ¿no? Además lo dices, ¿no? En una entrevista, dices, no podría trabajar con alguien con quien no tenga conexión personal, ¿no? Es crucial. Total. Y ya se ha convertido, además, de hecho, bueno, ese aprendizaje que decíamos del día a día, que esa experiencia personal con el Kanka, por ejemplo, ha convertido en eso, ¿no? Que al final, claro, tendrías que tener una confianza plena de ese artista para... Totalmente, totalmente. Y eso lo aprendí porque muchas veces me preguntaban, ¿y qué tiene que tener un artista para que te fijes en él? ¿Y cómo podemos trabajar contigo y tal? Y yo decía, ¿qué tendrá que tener? ¿Qué tendrá que tener? Y yo misma lo sabía. Voy al libro de ¿qué tiene que tener? Exacto, a ver, por la Q de ¿qué tiene que tener? La enciclopedia. Y al final lo que me di cuenta es que este mundo está lleno de personas con muchísimo talento y que
saben cantar muy bien, y que saben escribir muy bien, y que saben hablar muy bien, y que son guapos, guapas, o tienen algo, se hacen fotos increíbles y no sé qué, y no sé cuántos. Entonces, en realidad podríamos trabajar con cualquiera de esas personas. Yo podría ir aquí en Madrid, al metro de Madrid, y seguramente podría trabajar con cualquiera de las personas que hay allí, con un talento, con... Entonces dije, no puede ser eso solo. Es imposible. Y cualquiera, o sea, no es una cosa mía. Yo creo que en realidad cualquiera de nosotros es así como trabaja. Trabaja y termina fichando a un artista y trabajando con ese artista porque existe esa conexión. Porque al final, yo con la persona que más hablo en mi día a día, en este caso, es con el canca. Más que con mi madre, más que con mis amigas, claro, y a la persona que más veo realmente. Yo hablo todos los días con él, aunque sea un WhatsApp, ¿sabes? Sé de él todo el rato. Entonces, eso sería imposible hacerlo con una persona que te cae mal. ¿Cómo vas a trabajar con una persona que te cae mal? Sí, claro, y es eso, ¿no? Y además gestionar la frontera, ¿no? Entre lo profesional y lo emocional, ¿no? Claro. Totalmente. Total. Qué bueno. Bueno, ¿y qué herramientas prácticas utilizas para mantener esa empatía y esa responsabilidad que tanto reivindicas? Bueno, es que... ese sonido pellicer. Ese sello pellicer. Uy, qué guay, mira, nunca me lo habían dicho eso, del sello pellicer, pero me gusta mucho. Es que en realidad la herramienta básica es que es el sentido común, y eso afortunadamente... Hay personas que se lo tienen que trabajar más que otras, ¿no? Pero afortunadamente lo tenemos todo. Simplemente lo tenemos que poner encima de la mesa. O sea, yo creo que es importante, y esto en esta industria es muy difícil y lo sabemos bien, dejar muy abajo el ego, pero por parte de las dos personas. De todos, Yo creo que es importante que cada uno nos cuidemos a nosotros, eso es principal. Yo, por ejemplo, una de las cosas que digo es que cuando yo empecé a viajar en avión, me indignaba el momento que te dicen lo de la máscara. Lo de la mascarilla, esto que te dicen, primero póntela tú y luego ya al que tengas al lado. Yo, en plan, ahí ya la bandera en plan, pues vaya egoístas, no sé qué, claro, tu culo primero, no sé qué, y luego no sé cuánto está y cuál. Y claro, luego lo entendí en la pandemia, sobre todo, que dije, claro, es que yo me tengo que cuidar, si no, ¿cómo voy a cuidar de los demás? Yo me acuerdo en la pandemia, que en ese momento sí que estaba trabajando con más artistas, que yo todos los días recibía una llamada de bajón. Una llamada antes de que nos empezaran a dejar hacer los conciertos estos random que nos dejaron hacer. Yo todos los días tenía que gestionar un llanto, de un susto, ¿no? Un no saber, una incertidumbre, pero ¿y tú crees que volveremos a salir a hacer conciertos? Y yo, claro, ¿qué vas a decir? ¿Que no? No, pues claro que sí, ya verás, pero en el fondo, yo qué sé. Sí, a mí me lo preguntan también todos los días. Claro, pero yo entiendo eso. Para ellos en ese momento, y me gustaría pensar que siempre eres un poco como su faro, ¿no? Sí. Eres un poco como yo qué sé, pues como unos padres, absolutamente, ¿no? Sí. Que tú, pues cuando eras pequeño y tenías miedo, te abrazabas a tu padre o a tu madre y le decías, ay, que tengo miedo, no sé qué, no sé cuántos, y qué iba a hacer tu padre o tu madre si llega a casa un asesino con un bazooka, pues no va a hacer nada, ¿no? Pero de algún modo tú necesitabas sentir que esa persona iba a hacer todo lo posible por protegerte, ¿no? Aunque sea con una mentirijilla, aunque sea diciéndote no va a pasarte nada. Absolutamente. Pues aquí pasaba lo mismo, ¿no? Y yo decía, y yo estaba hecha polvo igual que ellos, claro, ¿no? Y encima a mí, yo cogí el COVID súper al principio y lo pasé súper mal. Durante 16 días con fiebre, tal y cual, yo estaba fatal, pero yo decía, no, pero es que esta persona no lo puede notar, yo tengo que estar bien, porque yo tengo que darle confianza, no nos podemos hundir todos aquí. Claro. Sí, hombre, y hubo esa pandemia, pero al final, bueno,
El mundo del artista, bueno, pues también es muy especial, es una montaña Muy rusa, siempre, bueno, pues habla mucho, ¿no?, de esos lunes, cuando él ha tenido un fin de semana de éxito y reconocimiento y el lunes todo el mundo se va a trabajar y él está en su cama, y yo siempre digo que las llamadas de los lunes de los artistas a primera hora son complicadas, ¿no? Son complicadísimas. En esos momentos difíciles, como cuando un artista sufre un bajón, ¿cómo gestionas el equilibrio entre la viabilidad empresarial y el bienestar personal? O sea, en ese momento, ¿qué antepones? Siempre el bienestar personal. Sí, Yo aunque muchas veces tengas que hacer entender al artista que hay que hacer cosas Sí. para mantener esa carrera y que al final va asociada a una viabilidad empresarial que no tiene que sonar a la explotación, no. Al final las Claro. carreras son carreras y muchas veces tomas decisiones o crees tomar decisiones que intentas aplicar al artista porque consideras que es el camino, ¿no? Y que es parte de el negocio porque Claro. es parte de la carrera, ¿no? Pero yo creo que esa conversación que se tiene con el artista, ¿no?, cuando llega el momento de tener que proponerle algo que a lo mejor no entra dentro de lo que él piensa que son sus principios o de lo que él quiere hacer o que no se encuentra bien en ese momento, es que al final son seres humanos igual que nosotros, ¿no? Yo ahí es donde pongo en juego y tiro mucho de la confianza que hemos conseguido hacer crecer a través de todos estos años. Yo creo que la confianza, al igual que el sentido común y la responsabilidad que te decía antes, es fundamental. Pero la confianza tiene que ser bidireccional. Y para nada me estoy refiriendo a lo obvio, que es que tú vas a hacer el bien por tu artista y tu artista va a hacer el bien por ti. Claro. Eso es así, ¿no? Sí. Porque, insisto, son relaciones humanas. Me refiero a esa confianza y a esa complicidad que el artista o yo misma, estas dos personas, en este caso María y Kanka, por ejemplo, en este caso, tienen que sentir a la hora de que él puede contar conmigo y sabe que puede contar conmigo y sabe que yo voy a hacer el bien por él y yo también puedo contar con él, ¿no? Y claro, sé que él va a hacer, y las decisiones que tome las va a tomar también pensando en mí, ¿sabes? Él sabe que a veces cuando tenemos dudas en hacer algo y yo le insisto por algo, él ya sabe que yo no le insisto porque a mí me apetezca que él lo haga, porque sí, porque un día me he despertado y he dicho, pues este tiene que hacer esto. Él sabe que si decimos que no, a mí me está poniendo en un compromiso. Claro. ¿Sabes? Entonces sí que ponemos muy en práctica, por su parte también, ponemos muy en práctica eso, ¿sabes? El decir, no quiero que lo pases mal, voy a hacer esto por ti. Venga, yo voy a hablar con esta persona que vamos a hacer esto y le voy a explicar por qué no lo vamos a hacer. O yo le pido, oye, tío, intenta hacer este esfuerzo porque me estás poniendo en una situación comprometida, tal cual. Y así trabajamos. Y yo creo que en eso se basa este trabajo. Que yo el rollo de el artista. Sí. Ya. Y entonces, el artista respira y todos debemos dejar de respirar para que no se quede sin oxígeno. Sí. No, o sea, es que esto es un trabajo. Es que hay que hacerlo más terrenal. Totalmente. Todo. No, hombre, y creo que además eso le has aplicado una personalidad que ahora la estás compartiendo con todos, que bueno, que ya la transmites. También es eso, ¿no? De romper muchos estigmas, ¿no? De la relación también entre el manager, el representante, el artista. Totalmente, ¿no? Pero totalmente. Si es que incluso en el escenario, ¿no? Que podría ser en el único momento que dices, bueno, ahí está el artista. Es que artista debería ser... O sea, ¿tú qué eres? ¿Cuál es tu profesión? Artista. Pues igual que si eres profesor, que si eres abogado, que si eres cirujano, que si eres médico, que si eres lo que sea, barrendero, lo que tú seas, ¿no? Entonces, no entiendo esta aura que se arma porque alguien se suba a un escenario y sea artista. ¿En qué momento se escribió la ley de por subirte a un escenario y ser artista ya todo gira en torno a ti? Yo, y esto a mí me ha costado también entenderlo, no que yo haya nacido así ni nada de eso, sino que al final la experiencia te hace verlo así, ¿no? Al final... volviendo a lo que hablábamos del talento de la gente, el metro, la gente que lo intenta o que canta en su casa, lo que sea.
¿qué hace que esas canciones lleguen o que tu carrera llegue a llenar un estadio o una sala o lo que sea? Un trabajo conjunto, un trabajo de personas que están alrededor de ese proyecto. Yo no creo en eso que dicen algunas personas de es que sin el artista tú no podrías estar aquí, ¿no? Yeah. Tú le debes tu trabajo a las canciones del artista, ¿no? Y a lo mejor el artista también me debe o nos debe a nosotros, a nuestro trabajo, el poder subirse a un escenario. Subirse a un escenario y vender entradas, ¿sabes? Entonces, no sé, es que al final Totalmente. hablamos de igualdad. Absolutamente, totalmente. Bueno, yendo a la igualdad, que terreno en el que hay que entrar inevitablemente, has roto muchos techos de cristal en tu carrera, ¿no? Y ¿cómo ha sido abrirse camino? Y es una pregunta que estoy seguro que dentro de 20 años será ruborizante y tal, porque dirá, pero ¿cómo pregunta eso? Qué cosa más absurdo, ¿no? Ojalá. Pero ¿cómo ha sido abrirse el camino como mujer en un entorno históricamente tan masculino? Mira, ha sido duro, sigue siendo duro y espero que cada vez sea menos duro, ¿no? Pero reflexionando sobre esto, a mí me gusta mucho reflexionar. Yo hago psicoanálisis y me encanta darle vuelta. No lo puedes negar. Sí, me encanta, ¿no? Pero muy guay, me encanta. Yo creo que si he roto algún techo, que ojalá lo haya hecho y ojalá haya niñas y jóvenes y adolescentes y a lo mejor no tan jóvenes y adolescentes que se puedan fijar un poquito en esto. Lamentablemente yo lo he tenido que hacer haciendo mi movida, haciéndome autónoma y creando mi empresa. No he visto otra forma de conseguir hacer este trabajo. No creo que lo hubiese conseguido si hubiese trabajado para otra persona. Y no me estoy refiriendo, obviamente, a RLM, que está dirigido por una mujer que para mí, en ese sentido, Rosa Lagarrigue es un referente ya no solo a nivel profesional, ¿no? en su rol, sino a nivel mujer, ¿no? A nivel humano, en la época que ella empezó. Si ahora es difícil, imagínate cuando ella empezó a hacer esos estadios con Mecano, ¿no? Que yo me imagino lo difícil que sería para ella y lo que tendría que luchar, ¿no? Obviamente no me estoy refiriendo a esa empresa, me estoy refiriendo a cualquier empresa. Que trabaja para la industria de la música y a la vista está, ¿no? Los roles de poder y de dirección siguen estando copados por hombres. Totalmente. Aunque mucha firma de ahí debajo. Es verdad, debería estar la firma, obviamente, del presidente o del director o de lo que sea, la firma real, ¿no? Del hombre, pero luego debería estar la subfirma. A ver de quién es. Me encantaría ver si la mayoría de esas subfirmas, que al final son las que están asesorando, las que están aconsejando, ayudando, dirigiendo de alguna manera, aportando, estoy segura que la mayoría son mujeres. Entonces, pues bueno, yo de la forma que encontré para trabajar de una manera libre y de una manera igualitaria, muy entrecomilladamente, es montando mi oficina y trabajando yo por mi cuenta. Y aún así me he tenido que comer... Ya, y bueno, es así como bueno, yo creo que se van derribando barreras, ¿no? Con actitudes como actividades profesionales como la tuya, las asociaciones como MIM, al final se está consiguiendo, ¿no? Pues que al final se visibilice, bueno, pues al final algo que es de justicia, ¿no? Que es que el que vale, y da igual su género totalmente. Y da igual, ¿no? el nombre, De hecho, yo te voy a decir, y a lo mejor hay gente que no le parecerá bien lo que voy a decir, y por supuesto lo respeto, igual que espero que respeten lo que voy a decir yo. Yo no hago mesas redondas los 8 de marzo. No. Yo quiero hacer mesas redondas todos los días menos el 8 de marzo. Claro, yo quiero sentarme con otros seres humanos, con otros profesionales. Me da igual que te llames Carlos o que te llames Ana, me da lo mismo. Me quiero sentar con otros profesionales a compartir
a compartir lo que es la industria de la música, a crear, a crecer, a escuchar lo que me tienen que decir. Pero yo no quiero seguir reivindicando a la mujer en la industria de la música. Sé que sigue haciendo falta, pero quiero reivindicarlo desde otra perspectiva y desde otra manera. Es que si seguimos, bajo mi punto de vista, si seguimos con esta dinámica, al final las mujeres solo vamos a trabajar la semana del 8 de marzo. Yo es que yo tengo que pagar mi alquiler todos los meses, no solo en marzo, ¿sabes? Sí. Entonces, yo siento que ya está. El movimiento feminista a todos los niveles es el movimiento de este siglo. Es uno de los movimientos históricamente más importantes que hay y estamos en este momento. Y entonces tenemos que buscar otras maneras de visibilizar y otras maneras de lucha. Y la lucha se tiene que hacer también de manera igualitaria. Y yo me quiero sentar en una mesa con hombres y con mujeres. Y en cualquier día del año. Y si tengo que reivindicar mi papel como mujer, lo reivindicaré. Pero lo quiero reivindicar ahí. Sí. No en una cosa que se haga especial para mí. Para que yo hable. Sí, aparte se banaliza, ¿no? Ahora que vivimos en el mundo que todos los días es el día de algo, ¿no? Es el día de los coleccionadores que coleccionan clavos, tal, es el día del tal, ¿no? Efectivamente. Claro, y llega un momento que dices, no, o sea, la igualdad está en poder hablar en cualquier momento y en que se me escuche en cualquier momento y en que se me deje hablar en cualquier momento, no en el día de. El día de saldremos a las calles a manifestarnos y a seguir reivindicando. Pero el trabajo, y esto es un trabajo, es el resto de días. Los 364 días restantes también es. Bueno, volviendo a EO, música. Aparte del canca, que has tenido la suerte de conocer a un artista encima con el que empatizas, creces, aprendes, o sea, es una auténtica bendición y sé de lo que hablo. Sí. Has trabajado con otros artistas, has trabajado con Secon, con Carmen Boza, ¿no? Con Mr. Quilombo. ¿Cómo te adaptas a cada uno de ellos? Porque el canca estamos hablando es un perfil tal, pero luego al final coges a un Secon, un Carmen Boza, tal, son perfiles completamente distintos. ¿Cómo te adaptas a la hora también de afrontar esas distintas carreras profesionales con distintos perfiles humanos? Pues claro, pues teniendo claro que no existe ningún molde, es decir, que el trabajo que yo haya podido hacer con Canca, en este caso que fue con el que empecé a trabajar, el trabajo que yo haya hecho con él no tiene nada que ver con el trabajo que tengo que hacer con el resto. Bueno. Ni siquiera, yo no soy muy partidaria. Esto que hacen algunas oficinas, ¿no? De booking, por ejemplo, que es como, bueno, pues tengo a este artista grande con el que ya he trabajado, que ya me ha abierto puertas y eso, y ahora esto lo voy a utilizar para este artista emergente que yo he firmado, y entonces al promotor le voy a decir, bueno, pues si quieres a mi artista grande, te comes también al pequeño. Yo, además, es que creo que es contraproducente para todo el mundo, para el promotor, para mí y para el pequeño, incluso para el otro, para el grande también. Entonces, yo tengo muy claro que cada carrera es individual. Y entonces yo sí que lo que hago es trazar esa misma línea. Es decir, ¿cuál fue mi primer paso con Canca? Sentarme con él y ver qué teníamos que compartir, qué le iba yo a aportar a él. O sea, porque al final con Canca sí que empecé, pero con el resto de artistas al final ya tenían su trayectoria, ya habían hecho cosas, ¿no? Entonces es como pero es que yo no quiero que nos repartamos. Y entiéndeme que no me estoy refiriendo al dinero, ¿no? Me estoy refiriendo a la carrera, ¿no? Yo no quiero que la tarta siga siendo igual y que las porciones sean más pequeñas. Yo quiero engordar tu tarta. Entonces, ¿qué puedo aportar yo a tu carrera? Estudiemos esto, hablemos, veamos. Y al final es que es empezar de cero, realmente. O sea, no utilizo ninguna fórmula porque no la hay, ojalá. Si alguien la conoce, que nos llame al teléfono que pondremos aquí abajo. Bueno, yendo a ese aprendizaje que has hecho, bueno, pues habéis construido juntos, tú y el Canca, pues una carrera sólida, reconocida aquí en España. Bueno, pues creo que además los pasos que habéis tomado son los acertados. Bueno, al final sabes que siempre digo lo mismo, ¿no? Vivimos en un negocio donde el fracaso es mayor que el éxito, ¿no? Que
al final, si todo fuese éxito, ya no estaríamos trabajando directamente, ¿no? Bueno, en el caso de Kanka también, yendo un poco a lo que hemos hablado antes fuera de micro, está el desarrollo internacional, ¿no? Latinoamérica. ¿Cómo ahora, echando la vista atrás, definirías esos pasos de decir, vamos a posicionar España? ¿Cuáles son esos primeros contactos con Latinoamérica y qué pasos habéis dado para crecer en países, como me decías antes, Argentina, que son tan complicados en general? Porque aquí el foco, por ejemplo, nuestro es México, Claro. Colombia como mucho, pero claro, mirar a Latinoamérica de manera global, cuando es un continente, pero luego son países con una idiosincrasia tan Totalmente distinta uno de otro, ¿no? independientes, ¿Cómo lo sí, sí. planteamos? Pues mira, en realidad aquí partimos de una pequeña ventaja que en realidad es grande, ¿no? Que es verdad que la música de Kanka está muy influenciada por la música latinoamericana, porque desde pequeño él ha escuchado muchos artistas latinoamericanos y además, afortunadamente, y esto es gracias a su padre, que era el que ponía los casetes, no era música mainstream, ¿no? No era la música que a todos nos llega o nos llegaba, ¿no? Porque ahora con las plataformas es diferente, ¿no? Sí. Sino que era una música de raíz, una música de folclore. Entonces, por ahí tenemos una ventaja, ¿no? Que es la influencia que él tiene en su música. Nosotros empezamos a trabajar, el primer país que empezamos a trabajar fue Colombia, no empezamos por México. Yo no sé si es porque a mí me gusta hacer las cosas un poco más difíciles o lo que sea, pero yo veía como que todo el mundo empezaba por México. Sí, y cierto, dije, no. Y claro, yo decía, Kanka, yo qué sé, igual hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Y es cierto que también coincidió que el primer promotor que nos ofreció algo consistente y que sí que hizo una propuesta un poquitín más seria era de Colombia, que él sigue siendo mi socio, hace ya 11 años que trabajamos con él. Y entonces, bueno, el primer mensaje me acuerdo que se lo mandó directamente al Facebook de Kanka y le dijo... oye, pues lo que sea, Kanka, sí. Que sepas que aquí en Colombia se escucha tu música. Y era como, ostras. Y entonces ya Kanka le contestó y él le dijo, no, pues a mí me gustaría traerte. Ya pues le dio mi contacto, empezamos a hablar y empezamos a trabajar la primera vez eso en Colombia. Pero es que la primera vez que nosotros llegamos a Colombia, hace 10 años y pico, hicimos un recinto que cabía 300 personas. Se vendieron las 300 entradas. Wow. Pero ya no era por las 300 entradas, es que la gente cantaba, pero que se te iba la cabeza. O sea, hay un vídeo por ahí por YouTube en el que ahí fuimos en trío y Kanka está intentando cantar, viendo cómo canta la gente, mirando a sus músicos en plan, ¿esto es verdad? O sea, bueno. Pero esta gente, ¿por qué se sabe estas canciones? O sea, porque tampoco era tan fácil, ¿no? Pero ¿por qué se sabe las canciones? Tal? Y entonces, claro, de repente decimos, esto que ha pasado es importante, pero es que además, si nosotros reflexionamos, ¿tú sabes lo que a nosotros nos costó vender 300 entradas en cualquier ciudad de España? Una barbaridad, pero años. Y la primera vez que nosotros fuimos a otro país, de repente es que ya había 300 personas. Entonces era absurdo no seguir explorando todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos el trabajo principal era en Colombia y de Colombia empezaron como las ramificaciones. Porque es verdad que son como países, cada uno con sus historias y muy independientes, aunque estén en el mismo continente, pero sí que trascienden las noticias. Es decir, cuando ya la gente empieza a escuchar que has cruzado el charco, ¿no? Se suele decir, ya saben que hay movimiento, ya saben que es más fácil, que es más factible poder trabajar. Y entonces es que de repente empezaron las propuestas. Pero bueno, que no deja de ser, desde luego, principalmente, porque al fin y al cabo siempre digo lo mismo, aquí lo que mandan son las canciones y la música de Kanka, ¿no? Porque al final es lo que te digo, que hay muchas cosas
que se trabajan en México, que en México funcionan y que luego en otro país no lo entienden, ¿no? Y no lo entienden, exactamente. Y sí que es verdad que lo dices, ¿no? En Latinoamérica hay foros comunes, donde hay pues esa viralización de pues esto funciona, esto tal, pero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil y hemos tenido que trabajar muchísimo. Ya, por supuesto. Eso, muchísimo. Sí. Y invertir muchísimo dinero sin tenerlo. Imagínate. Sí, no, esa es la clave. Claro, entonces nosotros afortunadamente ahora ya estamos recogiendo un poquito los frutos de esas semillas que fuimos plantando, pero es que yo te estoy hablando que es que llevamos 11 años trabajando ahí y ahora es cuando probablemente después de la pandemia, es que no hace más de 2 o 3 años empezamos a ganar algo de dinero en Latinoamérica y empezamos a llegar a Latinoamérica y no tener que matarnos a hacer promo, que las jornadas de promo allí... Sí. O sea, es que creo que es la tortura... Sí, pasar 5 horas en un coche, porque aparte... Claro, para hacer 2 entrevistas, que dices, pero bueno, señores, por favor, contrólense. Entonces, sí que ha sido muy difícil. Sí que entiendo... las resistencias que ponen, por ejemplo, las multis cuando un artista va y dice, ay, yo es que quiero ir a México, yo quiero ir a Colombia, yo quiero ir, porque no es yo quiero ir. Esto es un trabajo que se tiene que hacer ad hoc para eso. O sea, nada de lo que tú hayas hecho en España, o sea, bájate de la nube. Si tú te crees que tú has hecho el Movistar Arena, es que ahora me cuesta decir Movistar. Has hecho el Movistar Arena aquí en Madrid y lo has petado tal cual, bájate de esa nube porque nada de lo que haya pasado ahí va a pasar en Colombia, ni en México, ni en Argentina, ni en ningún sitio. Aquí hay que empezar de cero y tener muy claro que... Y tomar la decisión, ¿sabes? Y decir, vale, lo quiero hacer. Y empezar de cero. Y por las dos partes, porque claro, aquí también ¿no? El artista dice, no, es que quiero ir a México, pero luego también está el promotor, /compañía, /multinacional de, no, te voy a llevar a México, ¿no? Llevarte a México no implica que porque te vaya a llevar tal, ¿sabes? O sea, que yo lo veo, ¿no? O sea, que son muchos los proyectos que hemos llevado... Que bueno, muchos han quedado en el camino y sobre todo es el artista el que al final dice, no quiero, no me merece la pena. No me vale la pena. Sí. Claro, y además es que la frase no es te voy a llevar a México, es vamos a trabajar. En México, o sea... Con lo que implica. Claro, o sea... Sí, y lo que hablamos volviendo al principio de la entrevista, que no es viajar y llegas a una sala, es lo que hablábamos de la personalidad de los países, en el caso de México, encima multiplicado al cuadrado. Claro. Tema contractual, tema legal, tema de producción, de logística, o sea que claro, estás en otro mundo, estás en otra historia. En Colombia hablabas de este socio que llevas 11 años, pero bueno, te ha salido bien, pero te podría haber salido bien. Mal, ¿no? Obvio, es que ha habido en otros países que me ha salido mal. Claro. Y entonces hemos tenido que volver a empezar porque bueno, pues venga, vamos a seguir intentándolo, venga, pues vamos a contar con otro equipo y tal. Afortunadamente ya se ha estabilizado todo, también porque hemos puesto un poco de freno, que eso también es importante, porque es verdad que la música de Kanka allí es como muy universal, ¿no? Entonces es verdad que en todos los países, excepto en Brasil por el tema del idioma, pero en el resto de países nosotros podríamos hacer toda Latinoamérica, realmente. Pues que toda Latinoamérica no lo puede hacer nadie. No lo puede hacer nadie. Entonces nosotros decidimos, vale, pues nos quedamos con 5 países de Latinoamérica y España y este es nuestro objetivo. Todo lo que quieran de fuera, pues bueno, tú llámame, si llegamos a un acuerdo, me pagas un caché, tal cual, voy. Pero yo no voy a hacer ni una entrevista, no voy a trabajar esto. Porque no me interesa, porque ya está, es que son 6 países. O sea, es que vamos, sí. ¿Y el mercado, por ejemplo, el español en Estados Unidos? ¿Lo habéis trabajado? ¿Habéis tocado? Queremos empezar, iba a decir este año, pero no va a ser este año. En 2026, que habrá un disquito nuevo, queremos empezar a trabajar ese mercado. Pero he de decirte que tampoco es mi objetivo principal. Es que estamos bien ya. Es mucho curro, 6 países. Mucho curro. Mucho. Y desde la independencia, es que nosotros somos nosotros. O sea, yo tengo colaboradores, pero al final
Los que nos cargamos el trabajo somos Kanka y yo, que somos los que vamos para allá con nuestra maletita y, claro, y a ver lo que pasa. Y luego trabajar a tanta distancia es complicado, no solo por el horario, que también, pero también porque es que ahí sí que tienes que poner muy, muy, muy en práctica el tema de la confianza. Es que, claro, tú estás aquí y tú controlas. Si tú tienes un problema en Zaragoza y te coges un AVE o te coges el tren, el coche y te plantas en Zaragoza y te sientas con el promotor y hablas y dices y ves lo que está pasando y tienes pues las cosas más a mano, pero allí no. Yo allí me tengo que dejar guiar un poco. Allí tengo unos ojos que no son los míos y unas manos que no son las mías, ¿no? Entonces, ostras, es una tensión. Totalmente. Yo, cuando ya montamos la gira y ya se va acercando el día de ir, ostras, la tensión que yo tengo de pensar, como sea mentira todo lo que me han dicho. Y ahora llego yo ahí. Sí, yo me acuerdo la primera vez que fui con los Profesores Rebeldes y llegamos al aeropuerto de Ciudad de México a las 4:30 de la mañana y ahí no había nadie, había nadie esperando. O sea, encima de ese momento que no tienes wifi, bueno, o sea, fue los 5 minutos más horribles de mi vida. No por mí, porque de lo que hablábamos antes, claro, tú tienes que mantener la calma, no les puedes decir a los chicos, estoy cagado. No, o sea, no, se he traído está yo todo controlado, tú tranquilo. Absolutamente. Bueno, hablamos al principio de eso, o sea, escuchando todo lo que haces, o sea, ya vemos a qué dedicas incluso tu tiempo libre. Pues aún así, apelaba al principio pues esa generosidad, ¿no? Que creo que al final has demostrado tú y otros compañeros, ¿no? Pues asumiendo también roles para el bienestar del colectivo. En este caso, eres la flamante nueva presidenta de la Unión Fonográfica Independiente. ¿Qué te motiva a meterte en un lío así con todo lo que tienes? Realmente, volviendo también al principio de la entrevista, cuando empezaste a ver que detrás del artista había más, quizás visibilizar todo lo que está pasando, como intento yo, por ejemplo, también hacer aquí. O sea, realmente estar en una asociación es visibilizar más allá de lo que hay, ¿no? Sí, es visibilizar. Creo que es importante. Creo que es importante que existan las asociaciones, la comunidad, ¿no? Y además es que yo creo mucho en que hay muchas maneras de trabajar y muchas maneras de hacer las cosas. Yo me resisto muchísimo, me da mucha rabia las personas que creen que llegar al éxito en esta profesión es que te firme una multinacional. Qué horror. Es que me da rabia, porque no es así. Porque yo quiero... Pero sí, es claro, desgraciadamente... Pero y que no se me entiendan mal, yo quiero que existan las multinacionales. Tengo grandísimos amigos trabajando en multinacionales y yo quiero. Y de hecho es que deben existir. Y es parte del ecosistema. Y es parte del ecosistema. Pero es que la música independiente también. Y esa música existe. Y la forma de trabajar desde la independencia existe. Y la forma de hacer de otra manera las cosas también existe. Y a la vista está. Mira cómo cambia realmente. Si es que la industria musical yo creo que es la industria más cambiante que hay. O sea, que no tiene nada que ver cómo se trabajaba hace 10 años o antes de la pandemia, que cómo se trabaja ahora, ¿no? Todas las cosas que se van incorporando, ¿no? Yo siento como que aquí, además, es una profesión que a mí me apasiona porque a mí me encanta estar aprendiendo continuamente. A mí me encanta leer, me encanta escuchar la radio, me encanta escuchar entrevistas, ¿no? Me gusta aprender, ¿no? Y creo que esta industria y este trabajo nos da esa oportunidad de estar aprendiendo constantemente, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que la gente entienda, y a la gente me refiero a la gente de fuera, a la gente que no se dedica a la industria musical, que no es solo lo que aparece en la televisión, no es solo lo que escuchas en la radio, no es solo los carteles. Hay muchas otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Y siento que desde la UFI, en este caso, a mí me gustaría hacer ese trabajo. Yo sé que la UFI para mucha gente aún es una desconocida, es una asociación desconocida, pero incluso para artistas independientes. Sí. Yo, por ejemplo, cuando hicieron el anuncio de lo de la presidencia y tal. La presidenta. Me entró la risa. Hice un post en mis redes sociales, ¿no? Un poco como
aclarando lo que era la UFI, ¿no? Porque me vi un poco... Lo vi, me encantó, me pareció muy descriptiva además. Claro, no es que me viese en la obligación, ¿no? Pero me vi en la coherencia, en la cosa coherente de hacerlo, porque digo, es que esto lo va a leer mi madre, pues mi madre me sigue en mis redes sociales, mi madre va a decir a mi hija... presidenta. A mi hija la han hecho presidenta, pero no sé si ahora, yo qué sé, de repente se va a sentar con Pedro Sánchez a hablar o con Ayuso, o de qué la han hecho presidenta, ¿no? Y entonces, ahí pues haciendo ese post, dije, joder, es que en realidad, ¿no? Es verdad que la UFI es aún una desconocida, ¿no? Y entonces uno de mis objetivos, que sé que, por ejemplo, Carla, ¿no? que era la anterior presidenta, que es amiga mía, porque curramos juntas en RLM, de hecho, ya hizo un trabajo con esto, ¿no? La visibilización y también el acercamiento. Y desde aquí aprovecho que me dejas estos micrófonos para decir que si alguien tiene dudas sobre qué es la UFI, que en la UFI estamos, hay un mail de socios donde se puede escribir, aunque no seas socios, para informarte. Yo estoy encantada. A mí hubo gente que me escribió cuando hice ese post de, oye, pero ¿y esto de la UFI? Y yo puedo ser, y oye, ¿me puedes explicar un poco? Yo encantada, o sea, encantada. Acerquemos esta parte de... yo creo que esto además es una labor... ayer tuve una reunión y lo hablábamos en la reunión. Creo que es una labor de toda la industria realmente. Absolutamente. Es que es una industria súper opaca. Sí, que siempre... A ver, está muy bien, por ejemplo, lo de los premios. Me parece que está muy bien y sobre todo mi admiración profunda hacia los premios UFI, porque sé que se sacan adelante con muchísimo esfuerzo, pero... Creo que hay que mostrar que hay más allá del glamour, del recibir los premios, de tal, no sé qué. Creo que al final es una industria, pues sí, como dices, me parece la descripción de opaca, ¿no? Al final no se conoce todo lo que hay detrás, que de hecho yo siempre digo que cuando nos pasó lo que nos pasó a todos, con toda la reconversión industrial que supuso la revolución digital, yo creo que el problema fue ese, que la gente de repente vio como qué guay era tener una compañía, de repente eres un ladrón que me has estado quitando 3.000 pesetas por un CD que vale 0, tal, ¿no? Claro. Al final, decir que detrás en esa cadena humana estaba el artista, estaba el productor, estaba el técnico de sonido, estaba el fotógrafo, el diseñador, el editor, el chico que ayudaba al técnico en el estudio. Toda esa cadena humana que no fue visibilizada en ningún momento y que al final, bueno, pues que se convirtió en ese bullying social, como decir, no, aquí hay un tío en un despacho y un tío que se sube al escenario que me han estado engañando durante 20 años, ¿no? Claro. Bueno, y ese... Es que ese tema es muy complicado, ¿no? Porque además yo creo que a día de hoy a mí aún me marca, ¿eh? Yo cuando de repente leo algo de, pues no sé quién me ha robado, no sé quién tal, yo digo, bueno, estudiemos esto. Vamos a ver, ¿no? Porque lo primero es al final un artista que es quien tiene al final la voz y quien tiene sus fans y no sé qué, no sé cuántos, dice no sé quién me ha robado y ya está. Estigmatizada, la cruz cancelada y a tu casa, ¿sabes? Y no, o sea, ¿por qué te han robado? Tú haces, y si lo haces, mal hecho está. O sea, si tú te subes a un escenario gratis, mal hecho está. Aquí tenemos que cobrar todos. Claro. Porque esto es un trabajo. Esto es un trabajo y hay gente que está en nómina, otros que somos freelance, que pasamos facturas, que pagamos nuestros impuestos, que no sé qué, que no sé cuántos. O sea, es que esto es un trabajo. Es que a mí no se me ocurre pensar que una persona que trabaja en el Corte Inglés, yo qué sé, va a ir un día gratis a trabajar porque sí, porque para darle visibilidad en el trabajo. Lo dudo mucho que vaya por eso. Pues aquí es lo mismo. Es decir, ¿por qué yo tengo que apostar por tu proyecto y no ganar dinero? Yo no voy a apostar por tu proyecto. Yo lo que voy a hacer es trabajar en tu proyecto, pero en tu proyecto tienes que apostar tú. Y igual que yo apuesto por el mío. Yo apuesto por EO Música. Claro. Tú apuesta por tu proyecto. Claro. Y luego unamos fuerzas y vayamos caminando de la mano, apostando los dos, pero cobrando también, ¿no? Entonces, no sé, es que tampoco entiendo esta cosa que hay como de no hablar de que cobras, del porcentaje, de no sé qué, ¿y por qué no?
pero es que ¿de qué vivimos? ¿De chupar níquel? Es que no puede ser, es que nosotros vivimos... ¿Cómo se pagan los sueldos de la gente que trabaja a su lado y tal? Claro, ¿sabes? Es como, bueno, o la gente esta, ¿no? Que hace la cuenta de la vieja, ¿no? De, uy... que hay en el concierto 5.000 personas a 30 pavos la entrada, pues no veas, ha forrado. Pero ¿y tú qué te crees? ¿Que está aquí solo? Si probablemente haya perdido dinero. Sí, totalmente. ¿Sabes? Entonces, no sé, me parece que es importante visibilizar todo este tema y para mí, uno de los retos en mi caso, en este rol que tengo yo ahora en la UFI, es ese, ¿no? Es visibilizar y hacerlo todo un poco más terrenal y más pensar que no se te acaba la vida porque no te fiche una multi. Que a lo mejor si no te apetece hacer este disco lo puedes hacer de otra manera. Si habías cuadrado una fecha para lanzar un disco y de repente has caído enfermo, te ha pasado algo, tal cual, se puede mover y se puede hacer de otra manera este lanzamiento. No sé, si es que es que afortunadamente, y esto sí que es una cosa que nosotros nos lo tenemos que poner aquí en un pin, lo más importante que tenemos en el mundo independiente es la libertad. La libertad de hacer cosas. De decidir en cada momento. Claro. Lo que quieres. A lo mejor no tenemos tanto dinero como tiene una multi, es cierto, no tendremos tanto dinero. Pero tenemos la libertad y hay veces, y para mí, y lo tengo súper claro, si tengo que elegir entre libertad y dinero, yo elijo la libertad. Porque hay muchas formas de llegar a conseguir las cosas sin dinero. Y sí, o sea, con la creatividad y con la libertad. Es que a lo mejor tú no puedes permitirte poner una lona en la Gran Vía con tu careto. Pero bueno, a lo mejor, yo qué sé, puedes ir por la calle con una camiseta con tu nombre, diciendo, puedes llamar la atención de alguna manera, puedes hacer cosas que no te cuestan dinero, no te cuestan tanto dinero, ¿sabes? Entonces... Para mí me motiva mucho este reto de lo de la UFI, aparte de todo el curro institucional que haya que hacer y de pedir ayudas y de tal y cual, es ¿sabes? Es el acercarle a la gente, a los nuevos artistas, a los nuevos managers, a los nuevos promotores o nuevos productores de música, sellos, etcétera, etcétera, que hay otra manera de hacer las cosas y que calma. Totalmente. Bueno, pues como compañía discográfica te agradezco, vuelvo a decir, el esfuerzo y la generosidad en compartir tu tiempo en el bienestar del colectivo y te deseo, desde luego, toda la suerte y ojalá consigas poder visibilizar todo lo que quieras. Siempre termino con una pregunta recurrente en Simpatía por la Industria Musical. Creo que ya has dado algún apunte, pero bueno, si tienes la oportunidad ahora de dar las gracias o de reconocer quiénes han sido tus referentes un poco en el mundo de la industria, si los tuvieras o tuvieses. Agradecer a muchísima gente, o sea, a Rosa, por ejemplo, que fue una persona que me dio la oportunidad aquí en Madrid, teniendo cero experiencia, porque aún tenía bastante poca experiencia. A Rafa Merín, por ejemplo, que fue la persona del Caimán, que ese sí que fue el primero. Luego, de alguna manera, a Kanka también, ¿no? Claro, por confiar en mí, porque yo en la primera reunión, pues yo fui ahí como de súper profesional con mi libretita, todo apuntado, tal cual, pero yo a los 3 días le llamé y le dije, mira, tío, yo en verdad no tengo ni idea de nada de esto, pero yo de repente me ha pasado algo contigo que me encanta lo que haces, me gustaría que confiases en mí. Si quieres confiar en mí, tiramos para adelante. Si no, lo entiendo perfectamente y el pobre, que es más bueno que el pan, no, tía, pues yo qué sé, si a mí me moló mogollón lo que tú me dijiste, vamos a tirar para adelante. Entonces, hombre, claro, es que yo creo que es al que más le tengo que agradecer. Luego también hay personas por ahí como Marcos Ayuken, por ejemplo, que me gusta muchísimo cómo trabaja, cómo hace las cosas. No sé, hay mucha gente con la que me gusta fijarme de cómo hacen las cosas. Qué bien. Pues nada, lo dicho, María, muchísimas gracias. Ha sido un placer, me ha encantado tu visión de
del negocio, de Jo, verdad. O muchas sea, gracias. aparte, lo que más me gusta es eso, porque yo siempre lo digo también. Yo tampoco tuve, cuando empecé, no había todos estos inputs formativos que hay ahora. Claro. Y sigo pensando que el prueba y error es la manera de funcionar. Y a día de hoy sigo aprendiendo, sigo tropezando, me sigo levantando. Y creo que es lo que me hace seguir disfrutando de lo que hago. Vamos, totalmente de acuerdo. Así que nada, muchísimas gracias. A ti. Pues nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en emisión directa desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio con otra valenciana, Paula a los mandos técnicos. Ole. Y nos vamos con Chicos Malos de Jordana B. Adiós. Pero solo es martes. Yo quería estar contigo, pero tú tenías otros planes. Y he dejado a mis amigos por buscarte en todas partes. He inventado mil excusas para coincidir. Sé que pondrán mala cara si les digo que es por ti. Creo que me moriré si no vienes a dormir. Parece un sábado cualquiera, pero solo es martes.